a los que nunca lo tuvieron, que dé trabajo a los que lo buscan sin hallarlo, que dé tierra a los campesinos que la necesitan, que dé... No deseamos el poder para gobernar con amigos contra enemigos, sino para gobernar con dominicanos para el bien de los dominicanos. El Congreso para dejar organizado el partido. Ya había ido a vivir a La Habana Ángel Miorán, que vivía antes en México, y ingresó también en el partido, en la seccional de La Habana, y comenzó, en una palabra, la lucha organizada contra Trujillo comenzó con el Partido Revolucionario Dominicano. A mí, en ese congreso, me sacaron prácticamente de Cuba. Yo había hecho muchas relaciones en Cuba. En el año 1941, cuando me dediqué a vender medicinas, también trabajaba para la CMQ en 2 programas de radio, uno titulado Los Forjadores de América, que eran episodios de la vida de los grandes hombres de América, y otro titulado Memoria de una dama cubana, que era la historia de Cuba, especialmente de la Guerra de Independencia de Cuba, contada por una señora, pero la señora no contaba toda la historia, la señora nada más pues llegaba, por ejemplo, a la batalla de Coliseo, y ella decía, y de pronto sonó la corneta, entonces se oía la corneta y las voces de mando y los cascos de los caballos y los disparos, etcétera, la batalla en sí. Esa fue una de las grandes batallas que ganó Máximo Gómez, la batalla de Coliseo, que era un lugar ya cerca de La Habana. Pues, y me refiero a esa porque en esa serie entera estaba dedicada a la Guerra de Independencia de Cuba. Bueno, pues pasé a trabajar ya de plantilla en el periódico El Crisol y también en el periódico La Información, que era ya uno de los periódicos grandes e importantes de Cuba. Y mientras tanto, pues seguía escribiendo en la revista, en carteles, y tomando parte en todas las actividades de carácter cultural que se celebraban allí en La Habana. Daba conferencias o participaba en reuniones, en talleres, etc. Cuando yo vendía medicinas, visitaba médicos y vendía medicinas, conocí a doña Carmen, porque yo estaba precisamente en Coliseo donde se dio esa gran batalla de Máximo Gómez contra Martínez Campos. Allí estaba yo esperando que llegara el ómnibus de Cárdenas para ir con él hasta La Habana. Y llegó un muchacho vendiendo el periódico Avance. Yo le compré el periódico, lo abrí y vi que había un artículo sobre mí. Me puse a leer ese artículo y por estar leyendo ese artículo, pasó el ómnibus de Cárdenas, se paró y se fue y me dejó ahí. Entonces yo tuve que esperar el próximo ómnibus que venía. Y en el próximo ómnibus, el único asiento que estaba vacío era el segundo a mano izquierda. Digo, ahí en ese asiento venía un médico a quien yo conocía, un médico que era de un pueblo llamado Unión de Reyes, a quien yo conocía, pero al lado de él estaba vacío el asiento. Me senté atrás, comenzamos a hablar con el médico y delante venía ella. Así fue como la vida me deparó a mí esa mujer encantadora, que ha sido la luz de mis años de madurez. Y resulta que me sacaron de Cuba. Me sacaron de Cuba porque
ya se tenían celos de mis relaciones en Cuba, del papel que yo jugaba en Cuba, y propusieron que yo saliera de Cuba hacia los países de América Latina a hacer propaganda contra Trujillo. Bueno, yo tenía que buscar el dinero para ese viaje, yo tenía que buscar trabajo en México para vivir en México, si iba a México o donde fuera, ¿verdad? Doña Carmen trabajaba entonces estábamos en plena guerra y doña Carmen trabajaba en una oficina de publicidad en contra del fascismo, del nazismo. Entonces estábamos en plena guerra y doña Carmen trabajaba en una oficina de publicidad en contra del fascismo, del nazismo. Y yo traducía del inglés al español esa publicidad que se hacía. Incluso traduje el discurso de Lincoln, el discurso de Gettysburg de Lincoln, el cementerio de Gettysburg. Y esa versión mía, escrita en español, pasó a ser la versión oficial del Departamento de Estado. Pero yo me quedé callado, yo no dije nada, había que salir para México, me las arreglé para salir. Doña Carmen se quedó en La Habana esperando noticias mías. Después ella me acompañó a México. De México fuimos a dar a Guatemala. De Guatemala fuimos a dar a Costa Rica. Y de Costa Rica a Venezuela, a Panamá y de Panamá a Venezuela. Entonces, esos viajes tuvieron una gran importancia en mi vida, porque empecé a relacionarme con los hombres públicos de esos países, con los presidentes de la República, con los líderes políticos, y eso tuvo sus resultados muy buenos en la lucha contra Trujillo. Ahí comenzó el trabajo que yo considero más importante que me tocó hacer a mí en el exilio, que fue el de conectar entre sí a líderes políticos e incluso a jefes de gobierno y de Estado, entre sí, como luchadores contra Trujillo todos. Después, con la ayuda de Arévalo, con la ayuda de los venezolanos encabezados por Rómulo Betancourt y por Rómulo Gallegos y por los líderes, sobre todo de Acción Democrática, el Partido de Acción Democrática, organizamos la expedición frustrada de Cayo Confite, que se organizó en un pequeño callo de tierra frente a la bahía de Nuevitas, en la costa norte de Cuba, en la costa de la provincia, de la que entonces era la provincia de Camagüey. Y ahí estuvimos por unos 3 meses recibiendo gente que llegaba de varios países, por ejemplo de Centroamérica, llegaron de Nicaragua, de Honduras, llegaron de Venezuela, de Puerto Rico, hasta de los Estados Unidos. Llegó un húngaro que estuvieron entrenándose ahí con nosotros para venir aquí a Santo Domingo. Pero a última hora, cuando ya estábamos de viaje para Santo Domingo,
octubre del año 1947, fuimos sorprendidos por una fragata de guerra cubana que aprisionó el barco en que veníamos nosotros para acá y nos hicieron presos, nos llevaron a la bahía de Antilla. Ahí iba Fidel Castro junto con nosotros, porque Fidel Castro fue a Cayo Confite. El fracaso de Cayo Confite condujo a la ampliación del movimiento del Caribe, porque las armas nuestras le fueron pasadas a José Figueres, y José Figueres pues organizó una revolución contra el gobierno de Calderón Guardia, que había hecho fraude en las elecciones, su país, y con José Figueres estuvieron participando varios dominicanos, entre ellos Horacio Julio Ornes, que fue el que tomó la ciudad de Puerto Limón, y al grupo de 60 hombres que él llevó a la toma de Puerto Limón se le puso el nombre, se lo puso él mismo, de Legión Caribe. El exilio de Bosch no se detuvo con su salida de Santo Domingo. En 1953, poco tiempo después del 26 de julio, la dictadura de Batista le obligó a tomar de nuevo el exilio, y su periplo le llevó hasta Chile, deteniéndose en Costa Rica y Bolivia. Pero a pesar de las molestias que le proporcionaba la vida, su creación literaria no se detuvo. Regresó a Cuba en 1956, 10 meses antes de que se iniciara la guerrilla de Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces de nuevo el exilio. Batista, por órdenes de Trujillo, le persiguió. Su salida casi coincide con la derrota del dictador Batista. Esta vez fue Venezuela que le recibió. Allí se dedicó a diferentes oficios para sobrevivir. Llegó a la cúspide de su actividad literaria y en 1960 escribió su último cuento, La Mancha Indeleble. Entonces se marchó a Costa Rica, último de los países que le recibió antes de la caída de Trujillo. Bosch regresa a Santo Domingo unos meses después de la muerte de Trujillo. Regresa a un país aún gobernado por la familia del dictador. Las garantías eran pocas, pero eso no le impidió organizar el Partido Revolucionario Dominicano, concebir su campaña política, enfrentarse a los partidos de oposición, a sectores importantes de la República Dominicana y ganar las elecciones en diciembre de 1962. Su presidencia fue efímera. 7 meses después, fue objeto de un golpe militar y de nuevo se vio obligado al exilio. Su derrocamiento fue una de las causas principales del golpe al gobierno de facto el 24 de abril de 1965. El 27 de febrero de 1963, Juan Bosch tomó posesión de la presidencia de la República. Ese mismo día comenzó la conspiración contra su gobierno, que se manifestó a todos los niveles. Bosch se enfrentó al abuso de poder, que normalmente se manifestaba con la muerte. Se enfrentó a la confabulación que dio origen al conflicto con Haití. Proporcionó becas para formar profesionales capacitados. Realizó un plan de desarrollo energético del país y saldó la deuda externa. Sin embargo, su capacidad de trabajo, su honestidad y todos los proyectos para modernizar a la República Dominicana no detuvieron el golpe militar que culminó el 25 de septiembre de 1963. La Revolución de Abril de 1965 no tuvo los resultados que se esperaban. Las tropas del ejército norteamericano que habían desembarcado el 28 de abril de ese año permanecían en la República Dominicana. Bosch regresó el 25 de septiembre de 1965 sin que esa fecha tuviera valor de símbolo.
La ocupación bajo la vigilancia